Buenas tardes, mi gente. Hoy en orientación psicológica, las etapas del duelo. Vamos a ver de qué se trata el duelo. El duelo es un proceso psicológico que se da con la pérdida o a la ausencia de un ser querido. Y no tanto de un ser querido, también podemos hablar de la pérdida de un trabajo, podemos hablar de la pérdida de un animalito que usted tenga en su casa. Por ejemplo, un perrito, hay gente que se encariña mucho con los animalitos y también sufren una pérdida. Es más leve, pero se sufre igual. Y también podemos decir que se pasa un duelo cuando hay un abandono, una ausencia de alguien o algo querido. Entonces, la persona pasa por un proceso, sufre esta situación. Entonces, dentro de esas situaciones, la persona tiene cambios emocionales y también a veces cambios físicos, porque puede sufrir de ansiedad y puede sufrir de depresión, que casi siempre sufre de depresión y de ansiedad. Entonces, estas etapas se componen de miedo, culpa, negación, tristeza y un shock. Entonces, la primera etapa es la negación. La persona se niega a creer o a aceptar que esa situación le está pasando. Un ejemplo simple es que usted acabe de hablar con una persona, le salude o le diga hola, ¿cómo tú estás? ¿Cómo te ha ido? Y que al momento tenga una situación catastrófica como un accidente. En ese caso la persona se niega a aceptar que en ese momento estaba hablando con esa persona y entra como un shock en que yo no creo eso. Luego viene la etapa del enfado, que en esa etapa la persona reconoce y acepta, no en su totalidad, pero la acepta con un cierto enfado. Entonces, en esta etapa, la persona siente rabia y siente una ira sin razón de ser. Entonces, es válido y justo pedir ayuda en ese caso. Entonces, la tercera es la negación, donde la persona fantasea, donde la persona se crea un mundo que llega a pactar con quien le ha fallado, incluso siente que en esa parte incluso hasta menciona lo religioso, se va a lo espiritual y hace conducta no muy válida. Entonces se imagina cosas y hay una negación. Cuando esta etapa aparece en la negación, podemos entrar en un duelo patológico. Entonces, la cuarta sería miedo o depresión. Cuando la persona cae en una tristeza profunda, que la persona siente un vacío, ese dolor la persona lo siente hasta un agotamiento físico. Entonces, vamos allá a la última etapa, que sería la aceptación. La persona ya en la última etapa puede decirse que está superando el duelo. Ahí sería ya el último paso del duelo. Nunca es fácil la aceptación. Lo que acepta la persona en ese momento, lo que busca da vuelta y redondea para poder decir que lo acepta. Entonces, en estos procesos hay que ser muy delicado cuando la persona está entrando en cada una de las etapas, porque cada una de las etapas son delicadas. En cada una de las etapas, dependiendo la situación que la persona esté viviendo, porque como le puedo decir,
hay varios tipos de duelo, porque usted puede tener un duelo de una pareja que haya tenido un año. No es lo mismo que una pareja que usted haya tenido 10 años de matrimonio con ella. Entonces, es una convivencia que usted conoce a esa persona de hace muchísimo tiempo, ya sabe su manera de ser y está acostumbrado a esa persona y han tenido una larga trayectoria. Entonces, no es lo mismo un duelo por un fallecimiento donde la persona tiene que cerrar un ciclo. La persona, en todo se cierra ciclo, pero hay unos ciertos de paso en psicología que se hacen que es diferente a cuando la persona fallece a cuando la persona fue una separación. Entonces, son situaciones distintas y cada quien lo asume de diferente manera dependiendo la conexión que haya habido en esa relación. Entonces, nosotros para trabajar el duelo no resuelto tenemos que ir a terapia, y aunque usted esté pasando un duelo de un familiar, de un amigo o de una separación, es más fácil pasarlo acompañado, sabiendo que usted no acumula todas esas emociones negativas, a que usted lo pase solo, porque es más difícil pasar el duelo. No es imposible, pero siempre le queda secuela cuando usted intenta pasarlo. Es como usted pasar una operación sin anestesia. Entonces, ¿cuándo debe de ir al psicólogo? ¿Cuándo debe de pedir ayuda? Pasados los varios meses, un mes o 2 meses, que usted entonces comience su proceso para que pueda entender cada etapa del duelo, y en que cada etapa el psicólogo le vaya orientando en su pérdida, porque siempre es preferible tener un acompañamiento que hacerlo solo. Los duelos siempre van a ser difíciles. Entonces, ¿en qué consiste el trabajar el duelo?